La lupa. Y bueno, este tema un poco para pensar el tema de la pobreza, ¿no? De los números que se dicen, y la realidad del día a día, como es, las personas en situación de calle, las familias que no llegan, las familias que no llegan a la canasta. Perdón. Exactamente, sí. Bueno, una cifra que se conoció, recordemos, la semana pasada, y que el gobierno usa como caballito de batalla en esta campaña. Tiene pocos datos el gobierno valiosos para mostrar, fuera de lo que es la famosa y polémica también baja de inflación, ¿no? Que es el principal caballo de triunfo, entre comillas, que tiene el gobierno. Le suma los datos de la pobreza y se lo ve con una voracidad, con una excitación a Milei cada vez que dice que sacamos a tantas personas de la pobreza. Como que uno dice, bueno, pero es un proceso de 40 años, Pero es China, aparte ¿qué es es esto? mentira los números que dicen. Exacto. Y bueno, en base a eso tenemos, el ciudadano de a pie, como decía Cari, tiene ciertas dudas, porque vos estás viendo mucha marginalidad en la calle, mucha gente en la extrema pobreza, viviendo en la vida pública, familias enteras, algo que no se veía desde hace muchísimo tiempo, y decís, bueno, ¿de dónde salen estas cifras, estos números, que son poco creíbles? Y te hace acordar por ahí al famoso INDEC de Moreno, ¿te acordás que Sí, estaba todo... números muy ficticios? Ahora está todo dibujado también. Así que para eso vamos a estar hablando con María Maneiro, que es socióloga y que hizo un análisis particular acerca de los números publicados de la pobreza. Vamos a ver si podemos conectarla. Sí, bueno. Bien, estamos, bueno, algún temita técnico. Sí, No tenemos ningún temita técnico. Y hay algún tema ahí estamos. Ahí está en comunicación telefónica María Maneiro, que es socióloga. Te agradecemos y te damos la bienvenida. ¿Sí? Sos también investigadora del CONICET, ¿sí? Queríamos analizar un poco los números que salieron publicados de la pobreza y nosotros vulgarmente decimos están totalmente dibujadas porque la realidad que vemos es otra. ¿Vos qué análisis podés hacer? Bueno, no, la verdad es que el CONICET, el INDEC es un instituto muy serio. Ahora, esto no quiere decir que no tengamos varios elementos para poder considerar por qué los datos son tan extraños para nosotros. En este sentido, el primer punto a considerar es son datos de hace unos meses, ¿no? Tienen un atraso, con lo cual cada vez que hay un proceso inflacionario, lo que nosotros vemos es que la primera medición luego de ese proceso devaluatorio postinflacionario es el momento en el cual los datos de pobreza son mucho peores. En este sentido, a pesar de que lo que nosotros veamos es una situación muy compleja, no tiene la magnitud de los primeros momentos a posteriori de un proceso inflacionario que termina con una devaluación. Esto no quiere decir que estemos bien, quiere decir que estamos viviendo hace muchísimos meses una situación de pobreza que es más alta inclusive que la que vivimos en el macrismo y por supuesto mucho más alta que la que había en el kirchnerismo. Ahora sí es cierto que no es el momento emergencial posterior a la devaluación de fin de año apenas comenzó este gobierno. Ahora, también tendríamos otro elemento que tomar en consideración. El elemento que tenemos que tomar en consideración es este dato, que no es para alegrarse. Tener más de un 30% de pobreza no es un dato para alegrarse, es un dato preocupante.
pero a su vez, en la medida en que el tipo de cambio está todos los días puesto en juego y que esta posibilidad de transformación del tipo de cambio supondría un nuevo proceso de devaluación, y en este sentido la posibilidad de un nuevo empobrecimiento general de todos aquellos que vivimos de nuestros ingresos en pesos, que no pueden transformarse rápidamente luego de un proceso de devaluación, con lo cual probablemente muy rápidamente volvamos a hablar de cifras difíciles. Entonces el otro punto a tomar en consideración es lo coyuntural de cualquier cifra, que es solamente un momento y hay que pensarlo en un proceso de mucho más largo plazo. Claro, y dicen que sostienen el tipo de cambio hasta llegar a las elecciones, ¿no? Y de hecho han invertido muchos millones, incluso dinero que piden afuera es también para eso, ¿no? Es como un secreto a voces que luego del 26 de octubre se va a devaluar y con ello las condiciones de la mayoría de los trabajadores van a recrudecer, ¿no? Bueno, claro. Esto es, digamos, porque este es el punto central por el cual el punto de comparación que ahora se está llevando adelante es justamente la medición que se realizó después de la devaluación de fin del 2023. Entonces, si ahora hubiera un nuevo proceso de devaluación, llegaríamos a una situación inclusive que podría ser peor que la que se vivió en aquel momento, porque la situación actual, entre comillas, digamos, en un momento de relativa estabilidad de precios, es compleja. Y es una situación de un nivel de pobreza que, ya te digo, es más alto que lo que tuvimos en los momentos de mayor pobreza de los años previos. Claro. María, ¿cómo te va? Sebastián Rico te saluda. Bueno, gracias por atendernos. Entonces podemos sintetizar que estas variaciones de los índices de pobreza dependen del contexto económico, básicamente, ¿no? De lo que haga sube y baja constante del mercado y bueno, de todo lo que mueve eso, ¿no? ¿Podemos sintetizar de esa manera? Sí, claro, podemos sintetizar de esa manera, y además hay algunos elementos un poquito más técnicos que es probable que no sean los más importantes para la población, pero igual se los comento. Por ejemplo, la medición previa, la verdad es que muestra un dato muy alto de pobreza, pero ese dato muy alto de pobreza, inclusive, debemos reconocerlo, ¿no? Que somos científicos, debemos reconocer que probablemente había estado algo sobrevalorado la pobreza, porque la medición que hace el INDEC tiene algunas particularidades. Un mes, por ejemplo, se registran los ingresos y al mes siguiente los gastos. Si tenés un 10% de inflación, por ejemplo, ahí hay un gap que lo que hace es que aquello que vos registraste el mes anterior en relación con los ingresos te alcanza para comprarte muchísimo menos. Claro. Entonces, digo, también la cifra anterior, que era mucho más alta, la teníamos que poner un poco, digamos, entre paréntesis o con algunas salvedades, porque son mediciones que están pensadas para una relativa estabilidad, que en el momento anterior no estaba. Claro. Lo mismo sucede ahora, ¿no? Hay algunos puntos técnicos, por ejemplo, en general el INDEC tiene dificultades para la captación de los ingresos, pero por algunos elementos coyunturales, en estas últimas mediciones se está logrando captar los ingresos de una forma mucho más adecuada. Con lo cual, bueno, este también es un elemento a poner en consideración, porque se está logrando captar, o nosotros podemos chequear después por otras fuentes si lo que nos está diciendo la gente en la encuesta permanente de hogares es verídico. Y en este caso hay una muy estrecha subvaloración de los ingresos. Y sin embargo, tenemos muchas dificultades para la medición de los gastos. En dos sentidos. Uno de los problemas tiene que ver con que los gastos alimentarios siempre son muy difíciles de registrar porque suelen ser gastos hormiga. Claro. La mayoría de la gente, y sobre todo los sectores populares, no compran sus alimentos de una sola vez, con lo cual tienen muchas dificultades para poder registrar exactamente cuánto gastan en alimentos.
Y el otro punto que es central es que la canasta de gastos no, no toma en consideración de manera relevante los gastos fijos que tienen los hogares, que han aumentado muy ampliamente en el último año y medio. Claro, claro, claro. Como fueron pensados en un momento en el cual los gastos fijos, estoy hablando de servicios públicos, etcétera, estaban relativamente organizados y controlados por una política estatal, no resultaban tan centrales dentro de la canasta de gastos. Claro. Sin embargo, en este momento, ni hablar de los alquileres, pero los servicios públicos en general han aumentado su peso dentro de los gastos de los hogares. Sin duda. Con lo cual todos estos son elementos que ponen un poco, digamos, en discusión, no que estén, no quiero decir con esto ni que están hechos de manera poco seria y menos aún que están dibujados, pero sí que nos ponen un poco, digamos, en discusión, una mirada, digamos, irreflexiva del dato. Ahora, con respecto a la metodología con que se procesan esos datos, ¿puede haber diferencias en los resultados? Mira, el INDEC tiene una metodología que es pública y lo que nosotros como científicos siempre solicitamos es que uno pueda saber la forma en que se registran tanto los ingresos como los gastos. Y en este sentido es un instituto serio y que uno podría conocer al detalle en sus informes cómo se realizó, y esto que ellos proponen se realiza de manera seria y controlada y es reproducible y está, digamos, hecha con seriedad. Ahora, eso no quiere decir que las estructuras de gastos son diferentes según el tipo de políticas públicas, con lo cual, bueno, algunos consideramos que la subvaloración de los servicios públicos en este momento no da cuenta de los gastos de los hogares. No queremos decir con eso que sea una medición que esté mal hecha. Claro. Queremos decir que determinadas coyunturas implican una reevaluación acerca del peso y la ponderación que tienen los gastos según el tipo de políticas públicas. Esto de todas formas no es que no se hace porque son malos y no los quieren hacer, sino porque presenta algunas dificultades para después la comparación con otros momentos, etcétera, etcétera. Digamos, no es tan fácil la transformación de los datos. Pero Claro. sí, nosotros, digamos, los miramos con una lente, bueno, como científicos que Claro. somos, con una lente crítica. Claro. Hay dos instituciones de relevancia, el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que inclusive también al kirchnerismo ponían muy en tela de juicio muchos de los datos, porque bueno, el INDEC tuvo muchos problemas en otros momentos, Claro, claro. y ahora también, ¿no?, pone en entredicho algunos de los elementos que yo les estoy diciendo. Y también la Universidad de La Plata, digamos, una universidad pública, sobre todo uno de los institutos dedicados a la economía, también han puesto en consideración algunos de estos aspectos que yo menciono. Y bueno, forman parte del debate público dentro de los científicos que nos dedicamos a las estadísticas. Por supuesto. Claro, sí, sí. Y también, no sé si ustedes, con esta mirada crítica, la cantidad del muestreo que se hace, ¿no? Si es homogéneo, es heterogéneo, de acuerdo a las clases sociales y todo eso. Sí, yo estoy pensando en voz alta a ver si esto de alguna manera incide también en los resultados, más allá de que el instituto sea serio, ¿no? Mira, el muestreo, digamos, el INDEC es el instituto que más conocimiento tiene sobre la población de la Argentina, y también, digamos, los técnicos dedicados al muestreo, digamos, de los más formados están en el INDEC, y realmente son personas con un criterio propio y muy consustanciadas con su labor. De hecho, digamos, han sido los que han sido, digamos, voz crítica en muchos momentos cuando los índices de precios tuvieron dificultades y demás. Con lo cual, no digo que no puedan tener, digamos, alguna dificultad, como todo dato construido puede tenerlo, pero realmente, digamos, en términos de construcción de las muestras, son, digamos, muestras muy elaboradas y realizadas con un background de conocimiento muy serio.
que sin embargo no obsta que nosotros tengamos una mirada muy crítica de este dato. Claro. Y sobre todo, digamos, de tomar este dato sin entender todos los puntos que estuvimos mencionando anteriormente, ¿no? Claro. María Maneiro es socióloga e investigadora del CONICET y tuvo la enorme amabilidad de aclarar este tema de los datos de pobreza con mucha con mucho profesionalismo. Claro, mucho profesionalismo y muy minucioso en algunos aspectos que, los grandes medios no te lo muestran, sino que te muestran el número nada más. Te agradecemos mucho, María, y bueno, gracias con este contacto de la lupa, seguramente vamos a estar hablando en otra oportunidad. Bueno, ojalá que no tengamos que estar hablando sobre un proceso evaluatorio que sin duda trae tremendas consecuencias para los ingresos de todos los sectores trabajadores. Ojalá. Muchas Saludos gracias. grandes. Hasta luego, Saludos. muchas gracias por la llamada, gracias por la invitación.